Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos ya casi en nuestras últimas clases. El día de hoy vamos a hablar de temas de estadística que tienen que ver con lo que viene, bueno, lo que viene siendo las medidas de dispersión y la media ponderada, que es una medida de tendencia central, ¿no? Eh, Déjeme poner aquí esta presentación. Venga, bueno, vamos a hablar entonces de las medidas de dispersión. Vamos a hablar de una de las medidas de dispersión, es el rango. El rango es el conjunto de datos que se define como la diferencia entre el mayor de los datos y el menor de todos ellos. En otras palabras, es un conjunto de datos que es el intervalo más pequeño que los contiene a todos. Cuando digo que es el intervalo más pequeño que lo contiene a todos, es por ejemplo, imaginemos estos dos puntos. Los datos se encuentran en estos dos puntos. Entonces, el intervalo más pequeño que los contiene a todos viene siendo nuestro rango. O sea, no sé si quiere decir, el rango nos indica de dónde a dónde están todos nuestros datos o todos los números, ¿no? Que nos estamos manejando, que es es una medida de dispersión muy importante porque nos permite saber bueno, de qué tipo de datos vamos a tener dentro de nuestro conjunto de datos. Dice que por ahí el rango indica la longitud del intervalo en el que se hallan todos los datos de la distribución y el rango es una medida de dispersión importante, pero es insuficiente porque a veces no nos dice exactamente cómo varían esos datos. Es algo que tenemos que tomar en cuenta también a la hora de nosotros saber, bueno, considerar el rango. El rango nos funciona, sí, pero ¿para qué? Pero para saber de dónde a dónde están nuestros datos, pero no nos diría mucho con respecto a si realmente cómo se comportan estos datos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos estos en el que tengo el rango, dice que tengo 6 exámenes y esos 6 exámenes tienen un rango de 9 puntos, es mi calificación más pequeña y mi calificación más grande tiene un rango de 9, una distancia. Dice que sí, existen muchas posibilidades que yo puedo tener con respecto a los datos que yo tengo ahí. Por ejemplo, puedo tener un caso donde tenga uno en un examen tenga uno, en uno 3, en uno 5, 7, 9, 10, etcétera. Y aquí veríamos, bueno, que tenemos las calificaciones de mis 6 exámenes y el rango se representaría como una distribución en una gráfica que veríamos que, bueno, los datos parece que van desde más pequeño al más grande. Pero también, por ejemplo, veríamos que tengo este caso, el caso número 2, en donde tengo un dato muy pequeño y tengo puros grandes. ¿Sí? Entonces, si se fijan, no me dice mucho, no me dice qué tan arriba, qué tan abajo se están comportando, porque no puedo saberlo, ¿no? Con mi rango simplemente, porque puedo tener y tienen el mismo rango estas dos gráficas de datos, que hemos puesto aquí dos gráficas para esos datos, que bueno, que las dos tienen el mismo rango, ¿no? Incluso tengo un tercer caso donde tengo dos pequeñitas, una grande y luego otras tres pequeñitas, o sea, la calificación desde dos unos, un 10 y luego otros tres unos. Si se fijan, se comporta de diferente manera porque quiere decir que los números que están ahí, que a pesar que están en este intervalo, ¿sí? Entre el uno y el 10, no me dicen cómo se comporta. Entonces, bueno, que ese es el por qué sí es importante, porque sabemos de dónde a dónde, pero es insuficiente porque aún no nos dice cómo se comportan. Entonces, cuando a mí me preguntan de dónde a dónde, entonces lo que tengo que buscar es el rango. Y el rango una vez más lo consigo diciendo que el valor máximo, que es 10 menos el valor mínimo, que es 1. O sea, el rango va a ser 10 menos 1, o sea, mi rango es 9. El rango de estas gráficas que tengo aquí también es 9. Después vamos a hablar de lo que viene siendo otra medida de dispersión, es la desviación media, que dice que la variación es la variación media, es el promedio de las variaciones absolutas de la muestra. Dice, la variación media nos indica en promedio qué tan distante de la media se encuentra cada uno de los datos. Es como decir, bueno, ya sabemos, bueno, que hay distancias entre datos y datos, pero ahora vamos a ver, ¿cuál es la media? El media está aquí. Y ahora, ¿qué tan alejados se encuentran los datos, tanto para arriba como para abajo? Y dice que, por ejemplo, aquí tengo donde tengo unas chicas que, por ejemplo, hemos visto sus estaturas, vemos que la chica de rosa, perdón, eh, es la que tiene el promedio, la estatura promedio de lo que deberían de tener, pero si se fijan, tenemos así como tenemos
personas más pequeñas, tenemos personas más altas. Entonces, chicas más altas, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesa es saber la distancia, que, por ejemplo, que existe de aquí a este punto, de aquí a este punto, o de arriba hacia abajo. ¿Qué tanta distancia? Por eso se fijan aquí no nos ponen de distancias, las distancias que existen, ¿no? Entonces, por eso se vuelve absoluto, porque no me importa si es hacia arriba o hacia abajo, me importa qué tan lejos estoy de este punto, tanto para arriba como para abajo, y por eso utilizamos el valor absoluto. Entonces, ¿cómo calculamos la desviación media? La media sirve para calcular, bueno, nos dice que sirve para calcular cuánto se desvía en promedio los datos, y se calcula como la media de los valores absolutos de la diferencia entre la media aritmética y los diferentes datos. Entonces, si hablamos de la diferencia de la media de los diferentes datos, a esas diferencias le vamos a sacar el promedio. Entonces, un ejemplo sería si consideramos calificaciones, por ejemplo, de 4, 5, 7 y 8, tendríamos esas calificaciones de 4 alumnos. Sí, sabíamos que la suma de estos datos me daría 24, dividido entre 4 obteníamos 6 y así encontraríamos el valor de la media o promedio. ¿Qué es lo que voy a hacer después? Pues en esta operación voy a restarle a la media, le voy a restar cada uno de esos datos. Por ejemplo, 6 menos 4 me da 2, 6 menos 5 me da 1, 6 menos 7 me da menos 1 y 6 menos 8 me da menos 2. Acuérdense cómo hacíamos sumas de números negativos y positivos. Al mayor le resto el menor y me quedo con el signo de el mayor. Es importante que lo recuerden siempre. Entonces, cuando hablamos de un valor absoluto, hablamos del valor que representa, bueno, estas cantidades, pero en positivo, ¿sí? Todo no puede haber negativos, todos tienen que ser en positivo, porque me marca la distancia que existe desde un punto a otro, sin importar si voy hacia atrás o voy hacia adelante. Entonces, una vez que he obtenido estos datos, ahora esos datos que he obtenido, pues les voy a sacar el promedio o la media. Entonces, si yo sumo los datos de aquí, me van a dar 6, que entre 4 datos me van a dar 1.5. O sea que normalmente cada dato se encuentra a 1.5 o en promedio 1.5 de distancia, que no es mucho de la media. O sea, ¿qué nos puede decir? Que los datos en sí, la mayoría se encuentran, si la media es 6, pues que la mayoría se encuentra entre los 7.5 y los 4.5. Y lo podemos ver, que no, que es muy parecido a los datos que nos dan. ¿Sale? Aunque no es una medida de dispersión, la media ponderada es una medida de tendencia central. Sí, entonces lo que nos dice aquí que la media ponderada es se determina con un conjunto de números con el resultado de multiplicar cada uno de esos números por su valor particular considerando su peso. ¿Sí? Porque tienen también, estos números van a tener una importancia. Cuando nos veamos la media ponderada, vamos a encontrar que no solamente me dan unos números, sino que me dan un valor, una cantidad, un peso. ¿Quién tiene mayor peso? ¿Quién tiene menor peso? Entonces, con los resultados de cada uno, dice, vamos que a cada resultado se obtiene la media aritmética de todos los productos anteriores. O sea que vamos a promediar según el peso que valga cada uno y así obtener lo que viene siendo la media ponderada, que tiene que ser como, cuando que eso significa ponderar, que significa nivelar, ¿no? O tener un peso en específico. Por aquí vemos una fórmula que parecería un poquito complicada, pero realmente no lo es. Dice que vamos a sumar todos los números, de la sumatoria de todos los números hasta n números, donde, por ejemplo, cada xi va a ser cada uno de estos datos, ¿no? Y la P de XY va a ser el ponderaje o el peso que tiene cada uno, porque puede ser diferente para cada número. Entonces, esto va a ser cierto siempre y cuando el total de los pesos pues nos dé 1 o nos dé 100%. En este caso pues nos da 100%. Si sumamos esto nos da 100% las calificaciones y lo único que nos está diciendo es que nosotros multipliquemos este número por su peso y después hagamos la sumatoria de cada uno. Puede ser, aquí tengo 4, pero pueden ser muchos más, siempre y cuando el peso nos dé 1 o nos dé el 100%, ¿no? Para eso es para aplicar
aplicar esta pequeña fórmula. De lo contrario, si no fuera el 100%, tendríamos que aplicar otra fórmula, pero eso lo veríamos quizás más adelante, ¿no? En otro lado, pero que sepan que puede darse el caso de que los pesos no den el 100%, pero si hay una manera de resolver o ponderar esto a pesar de que no sean el 100%, pero si es el 100%, simplemente con hacerlo de esta manera. Entonces, ya para modo de ejemplo, decimos que si consideramos esas mismas calificaciones que tenemos aquí, lo único que tengo que hacer es multiplicar esto por esto y voy a obtener, por ejemplo, 1.8. Si yo, para poderlo multiplicar, pues lo tengo que convertir estos porcentajes a decimales, ¿no? Lo único que tengo que hacer es recorrer el punto 2 lugares hacia este lado y decir que voy a multiplicar punto 2 por 9, pues me daría 1.8. 6 por punto 4 me daría 2.4 y así sucesivamente, ¿no? Si se fijan, y al final, una vez que hayan multiplicado, los tengo que sumar todos estos datos que me dan y el resultado de la media ponderada es 7.7, o sea, sé que la calificación de esta persona de los exámenes que ha tomado es de 7.7, ¿sale? Entonces es algo muy, muy sencillo. Entonces, ya nomás para nuestro reto, lo único que tenemos que hacer es encontrar el rango y la desviación media de las siguientes calificaciones, así como la media ponderada de esta pequeña tabla, en la que, bueno, teniendo un peso, tenemos unas calificaciones, nuestro peso pues es el 100%, así lo único que tenemos que hacer es multiplicar esto y volverlos a sumar, y de este lado vamos a encontrar, bueno, lo que viene siendo nuestra desviación media, y vamos a expresar cuál es el rango de los datos que tenemos de este lado. ¿Sale? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Espero que sea el tema muy sencillo. Es un tema que ya nosotros hemos visto, nada más es cuestión de repaso y por eso estamos repasándolo aquí nosotros. Entonces, sería todo de mi parte y nos vemos en una próxima y hasta luego.